porque no se había escrito la Biblia. Génesis se le atribuye a Moisés, aunque no lo vivió, de alguna manera se inspiró, aunque algunos dicen que fue Esdras, pero Génesis, parte del Éxodo se le atribuye a Moisés, pero Abraham ya había muerto. ¿Cuándo se empieza a escribir la Biblia? La recopilación, el registro, bueno, desde Adán y Eva, pero la recopilación, estamos hablando en la época de Moisés, hablamos de unos 1300 años antes de Cristo, 1300 a 1600 años de Cristo. Es cuando empieza el registro de lo que acontece desde el Génesis, de la creación, que se cree que es inspiración de Dios para Moisés, o que fue un compendio, diferentes escritos que Moisés juntó. ¿Los evangelios en qué periodos? No es el mismo periodo. No, se habla de 30, 40 años después de Cristo, de la muerte de Jesús. Pero no todos al mismo tiempo. No, son diferentes. Sí, que algunos son recopilaciones o escritos de lo que sucede. Bueno, entramos o consideramos hay algunas citas que podemos ver en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Despuésito de los evangelios, están los evangelios y luego el libro de Hechos y luego Romanos, regularmente es el orden en el que viene. Pueden ponerle un separador. Y otra cita está en Primera de Samuel. Nos vamos más atrás en el Antiguo Testamento. En el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Hay algunas expresiones ahí que podemos ver. ¿Ya estamos? ¿Cuál vamos a ver primero, Samuel? Romanos, por ahí nos... Y Mateo 5:37. Mateo, 5:37. Empezamos con la lectura en San Mateo en el capítulo 5. Dice a partir del verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por su cabeza jurarán, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Esa última expresión del verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Es interesante esa frase con la que el Señor Jesús cierra esa enseñanza. Sea vuestro hablar sí, sí, esto es, si dijiste que sí, mantente en el sí. Si algo merece un sí, déjalo en el sí. El sí no debe ser negociable. O si ya dijimos no, si algo dijimos que no, si hay alguna práctica que es
dañina, alguna práctica que tiene algo de nocivo, alguna práctica que nos pone en una posición de dificultad, alguna práctica, algún hábito, alguna forma que nos está exponiendo, que nos deja vulnerables de alguna manera o deja vulnerable a la familia, es no. Y mantenernos en el no. Una práctica muy humana que es absurdo, porque las personas tenemos que ser a veces absurdas, es que caemos en el sí pero no. Sí pero no. Sí. Vamos a pensar en el muchacho, un ejemplo, un niño, un muchacho, le decimos, ¿tienes examen mañana? Sí. ¿Tienes que estudiar? Sí. Pero no estudia. Es absurdo. O sea, sí, pero no. Como adultos que podemos identificar alguna amistad que es dañina, que tiene algún grado de nocivo para nosotros, y sí es mala, sí, eso no está bien, sí, eso no es correcto, pero no. Mezclamos el sí y el no, y el Señor Jesús nos enseña, nos anima a mantenernos en el sí o a mantenernos en el no, pero no podemos mezclarnos. A veces nos hemos acercado a Dios o nos hemos acercado a su palabra o simplemente lo que hacemos en esta reunión porque se escucha bonito, se oye bien, es que ahí hablan cosas que son bonitas, ahí dicen cosas que se sienten muy bien, nos deleitamos con la palabra de Dios, pero hasta ahí. Y donde debemos de aterrizar lo que es en la práctica, que es en llevarlo, no. Nos reunimos y decimos, oye, escuchamos, y ¿de qué hablaron? ¿O de qué predicaron? ¿O qué dijeron? No, es que nos hablaron acerca de atender a las viudas, atender a los huérfanos. Oye, se oye bonito, sí, no, es bien, porque los huérfanos necesitan. Y les vas a dar, no, ahorita. Eso es un sí, pero no. Sí, y esto no tiene como propósito el deleitar nuestros oídos solamente. No es el propósito. Vamos a llegar a realidades. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que no es así, dice el Señor Jesús, de mal procede. Cuando decimos que sí y no lo cumplimos o no, proviene de mal, o cuando decimos que no y luego lo cambiamos por un sí, es algo que proviene de alguien que no es Dios. Y es que lo analizamos así muy simple. Si sabes que algo es bueno, si sabes o no sabes, vamos a partir, bueno, es que no estoy seguro. No estoy seguro que esa práctica, que esa enseñanza, no estoy seguro que esa doctrina, no estoy seguro que ese mensaje que me han dado sea bueno. ¿No estás convencido? Perfecto. Hay dos cosas. Puede ser ignorancia o puede ser duda. A lo mejor el mensaje no te ha caído completamente, a lo mejor no te han convencido. Bueno, puede ser ignorancia. La Biblia dice en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios no está enojado con el que no sabe, Dios no se molesta con el que no sabe. No sabes, bueno, perfecto, profundiza, mantente, vuelve a investigar, vuélvelo a leer. Creo que no nos íbamos a enojar. Hubo una época en la que éramos estudiantes, agarrabas el libro, matemáticas tal vez, y no lo entendí. ¿Qué hacías? ¿Lo cierras y te vas? No, espérame, no lo entendiste, lo vuelves a leer. Y lo vuelves a leer hasta que lo entiendas, lo domines, porque la prueba es el día de mañana, el examen es el día de mañana. Y no vas a responder no sé. Yo les he enseñado mucho a mis hijos, no sé no es respuesta. Si tú en un examen contestas no sé, te la ponen mal. Si hay una condición de ignorancia, si hay una condición de inseguridad, perfecto, regresa y vuélvelo a hacer. El otro punto es duda. A Dios no le molesta la duda, Dios no se ofende con la duda. Hay personas que dudaron en la Biblia y vemos el trato para con ellos. Uno ese es Pedro. Pedro dice en la Biblia que en algún momento vio a Jesús caminar sobre las aguas. Es un pasaje complicado tal vez, pero sin embargo dice que eso sucedió. Y en algún momento Pedro le pide a Jesús que le autorice, que le anime a pasar y caminar sobre las aguas. Jesús lo hace y Pedro camina sobre las aguas. Eso dice la Biblia. Pero que en algún momento dudó y al dudar se empezó a hundir. La reacción de Jesús en la duda le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Te faltó fe. Y lo anima, lo levanta. Dios no se ofende con la duda. A Dios no le molesta la duda. Entiende nuestra naturaleza y sabe que somos seres a los cuales somos tal vez difíciles de convencer. No hay problema. Ya sea que no estamos convencidos de algún concepto, o ya sea que estamos dudando de ese concepto. Hay alguna palabra que leemos, bueno, pues aquí dice que hay que desprendernos económicamente, habla de ofrendas, habla de diezmos, oye, habla de 6 días trabajarás y el séptimo no es tuyo, no te pertenece. El séptimo es para reposar el espíritu, para aliviarnos de las cargas de la semana.
También habla de que nos congreguemos. Aquí dice, bueno, sí, suena muy bien eso de congregarse, eso debe ser muy bien, pero no para mí. Entonces, tal vez estamos en esa situación de duda. No nos hemos convencido de eso. Bueno, está bien, hay que orar, pedirle a Dios que nos confirme. Dios, repito, no le ofende la duda de esos dos personajes. Pudiéramos hablar de Tomás. Tomás es un personaje que la Biblia describe como alguien que dudó. Le dijeron a Tomás, Jesús resucitó. Tomás no lo creía. No era fácil de creer. Digo, de pronto podemos ser muy crudos o muy duros con Tomás. Tal vez si estuviéramos en esa situación haríamos lo mismo. No, discúlpame, Jesús resucitaba gente, pero Él no se resucita a sí mismo. Él dudó. Dice que mientras Él no lo vea físicamente y vea los agujeros de los clavos, muy, muy severo en su manera de ser. Muy duro. Y sin embargo, Jesús no lo inhabilita. La duda no inhabilitó a Tomás. Era necesario ver, bueno, está bien, tal vez para él fue necesario ver, y Jesús se manifiesta y se presenta con Tomás y le dice, mira, obsérvame, soy yo. La duda no nos inhabilita. Claro, sí dice que dichosos los que no necesitamos ver, hay más bienaventuranza en el que no necesita ver, pero no quiere decir que porque necesitemos ver, Dios se va a enojar con nosotros. Tomás ofendió a Dios, Tomás ofendió a Jesús. No lo ofendió. El afectado fue él, pero no se ofende, aún así se revela. La duda no nos aleja. Repito, estamos con algún concepto. Hace 2 semanas hablábamos de oíste que fue dicho, cómo de pronto hay conceptos, hay ideas que oye, suenan muy bien y las incorporamos, pero en ocasiones no es necesario incorporar, es necesario hacer un lado y mantenernos en esa creencia. Pero a veces no hacemos eso, a veces es un proceso en el cual no estamos convencidos. Bueno, profundiza en ese concepto. Tal vez es un concepto en el cual todavía hay duda, no hay problema, Dios no nos habilita. Pero no es el punto. A mí el otro que me preocupa tiene que ver cuando sí sabes que algo es bueno, cuando sí reconoces que algo es bueno y no lo haces. Porque entonces ya no es ignorancia. Porque sí sabes que algo es bueno. Porque ya no es duda, porque sí sabes que es algo bueno. Entonces estamos hablando de cosas que son más nocivas. Una pudiera ser el no esfuerzo. No vale la pena hacer el esfuerzo. Y ahí sí, porque Dios no consecuenta la flojera. Dios critica fuertemente la flojera. Critica el perezoso. Encontraste un concepto, encontraste una idea, hay una enseñanza y no la vas a llevar a la práctica por flojera. ¿En qué te convierte eso? Más grave sería la necedad. Encontraste un concepto, encontraste una idea y algo que hay que poner en práctica, pero no lo pones en práctica. Bueno, eso se llama necedad. Necedad, el necio es el que insiste en mantener el error. Eso que me dijeron es bueno, regreso al ejemplo de congregarse. La Biblia dice que no dejamos de congregarnos. Sí, cierto, sí, está bien. Y te congregas, no. ¿Qué sucede? Acabamos de leer esa enseñanza. La Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y si ya reconociste que congregarte es bueno, que procurar reunirte con personas que están llenas de fe va a ser bueno para tu vida, entonces ¿por qué no lo estás haciendo? Ya no tiene que ver con conocimiento, ya no tiene que ver con duda. A lo mejor estás entrando en el área de la necedad. Y eso es un área seria. Porque insistir en el error es algo que sí nos aleja de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 19. Si tienen oportunidad, lean todo el capítulo. Es una buena lectura. Yo les leo a partir del 19 al 21. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Lo que sabemos de Dios, todo esto a lo que hemos llegado, a tener acceso a la Biblia, a leer la Biblia, es porque Dios nos lo ha permitido, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es grave. Teniendo acceso al conocimiento, teniendo acceso a algún concepto que puede transformar nuestra vida, que puede impactar positivamente nuestra familia, no lo pones en práctica porque insistimos en el error. Entonces, mi sí no es sí, mi sí se convierte en no, y mi sí se convirtió en no por un asunto de necedad,
solamente por permanecer en el error. Porque hemos conocido a Dios. Porque nos ha sido revelada la palabra de Dios. Porque ya se nos dijo de qué manera orar. Ya nos dijeron, la Biblia dice cómo debemos orar. A través del Señor Jesucristo. Perdón, así dice la Biblia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso dice la Biblia. No lo escribí yo, aquí viene. Puedes decir, sí, cierto, tiene razón, de seguro. Pues claro, ahí viene. Y entonces, seguimos sin orar de esa forma. Lo siento. Mi sí debe ser sí, mi no es no. Repito, si hay un concepto se tiene que poner. Y si no, entonces estamos entrando en el área de la necedad. Estamos entrando en el área de la soberbia. El soberbio es el que cree que tiene la razón, menospreciando a los demás. Y si hay algo que Dios rechaza son los soberbios. Así dice la Biblia. Que Dios al soberbio, al altivo, mira de lejos. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Y Dios nos revela a través de su palabra. La Biblia dice que su palabra es lámpara, es luz. Y nosotros apagamos esa luz o nos alejamos de esa luz o queremos juntar eso que nos dijeron, esa luz, esa idea, esa enseñanza, la vamos a opacar con alguna otra práctica que todavía queremos mantener porque nos es difícil, porque así nos enseñaron o porque así lo hemos hecho. Se llama necedad. Tenemos una cultura de la insistencia. Hay una cultura de la insistencia. Yo creo que hay comerciales, vamos a pensar en los comerciales, en anuncios, de buenos anuncios que debieran de salir una vez, nada más. ¿Por qué la insistencia? ¿Sí? No sé, hay panorámicos en la ciudad que dicen, no mensajes mientras vas en el auto. No uses el celular mientras vas en el auto. Ah, sí es cierto, tienen razón. Pero como quiera sacamos el celular. Oye, ¿por qué? Debiera haber un solo panorámico un día y se acabó. Un concepto. Hoy sí es cierto, está mal, no debo mensajear en el auto, expongo mi vida, expongo a los demás, se apaga el celular. ¿Por qué no lo hacemos? O sea, ese es el claro ejemplo del sí, pero no. Pudiera mencionarle pagar impuestos, ¿verdad? Pero ese es un tema difícil. Hay que pagar impuestos, sí, pero no. Es duro, somos necios, yo reconozco, de pronto soy necio. Es un sí, pero no. Sí, cierto. Oye, ¿te expones a multa? Sí, cierto. Oye, ¿te expones a pagar más? Sí, cierto. Y entonces, ahí el otro mes a ver cómo le hacemos. Bueno, eso es necedad. Y la Biblia dice que tú sí, sí, así, tú no, sí, no. Si ya pasaste por una experiencia, se supone que las debemos de poner en práctica y mantenernos en esa idea. Así debe ser. La Biblia narra la historia de un hombre, dice, bueno, es una parábola, si alguien encuentra una mina, ¿qué hace? Va, consigue, busca la manera de hacerse dueño de esa mina, de adquirir el derecho de propiedad, el derecho de explotación de esa mina y la explota, la aprovecha. Aquí hay algo bueno. Pero a veces sí, eso suena bien, eso se oye muy bien, yo estoy de acuerdo, pero no. ¿Por qué habríamos de ser esas personas? ¿Por qué habríamos de mantenernos en ese tipo de carácter? El sí, pero no. Sí, pero no. La Biblia, repito, enseña el Señor Jesús, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. El sí, ya. Porque cuando empezamos con el sí, pero no, cuando no nos mantenemos en el sí, estamos enseñando a nuestros hijos, tal vez inconscientemente, es porque nos están viendo, aquellos también digan sí, pero no. El otro punto, si no es necedad, lo que nos mantiene, bueno, ya dije que sí, pero me voy hacia el no, reconozco que algo es bueno, pero no lo llevo a la práctica, repito, tal vez es no esfuerzo, tal vez es necedad, pero más grave, tal vez es rebeldía. La rebeldía, algunos han llamado la rebeldía la madre de todos los pecados. Si nos vamos al libro de Génesis, ¿qué ocurre con Adán y Eva? ¿Qué ocurrió? Tenían un solo mandamiento y no se mantienen en él. La rebeldía, rechazar la autoridad. El libro de Samuel nos habla acerca de la rebeldía a través de un personaje, Saúl. Primera de Samuel capítulo 15. Saúl fue rebelde a algo que parecía que no era grave, sin embargo para Dios la rebeldía es rebeldía y punto. Y dice a partir de verso 22, y Samuel dijo, Samuel es el profeta, le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatrías es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, ahí es la sentencia de Saúl, y Saúl es echado fuera, pero yo quiero resaltar ese punto. Básicamente es, el obedecer es mejor que los sacrificios. De pronto la relación con Dios la hemos determinado por las oraciones. Son bonitas las oraciones, el darle a Dios nuestro tiempo, el acercarnos con Dios y el dar algo, bueno, que sería la contextualización de los sacrificios de la época. Pero dice, espérame, por encima de lo que tú puedas dar está la obediencia. Lo más grande que puedes hacer, y no solo por Dios, por ti mismo, porque no perdamos de vista que cuando obedecemos a Dios, no es que Dios salga ganando. Vamos a poner el ejemplo del niño. Le dices al pequeñito, mijita, no metas los dedos en el enchufe. Yo no gano. Digo, sí gano porque es mi hijo y porque lo amo y porque no quiero que se lastime, pero el principal ganador es él. Si mi pequeñito no mete los dedos en el enchufe, él gana, no sale electrocutado. Cuando Dios nos pone en la posición de no hacer o no llevar a la práctica algo, no es porque Dios gane, no es porque Dios sea egoísta, no es porque Dios nos quiera limitar la diversión, nos quiera limitar aquí en la tierra, es porque nos está protegiendo. Cada una de las enseñanzas, cada uno de los principios que Dios nos ha marcado tienen como propósito el que tengamos verdadera vida. La Biblia dice que Jesús vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia, desde la perspectiva de Dios, tiene que ver con no limitarnos. Y de pronto con limitarnos en áreas que nos van a dañar o van a dañar a los que nos rodean. Pudiéramos pensar en el no matarás. Me limitas, yo lo quiero matar. Espérame, cuando te dice no matarás, tiene como propósito no solo proteger la vida de la persona que vas a matar, sino también como propósito proteger tu libertad, proteger tu mente, proteger tu espíritu. Pero a veces perdemos de vista y somos rebeldes, porque eso sería una rebeldía. No aceptar la palabra de Dios, no aceptar la instrucción de Dios es una forma de rebeldía. Decir, sí, es cierto, eso se oye muy bien, pero no para mí. ¿Cómo no para ti? ¿Cómo no va a ser bueno para ti? Se oye bien, qué bueno que vayas, qué bueno que asistas, qué bueno que tú hagas eso, pero no para mí. Eso es, o eres ignorante, todavía no has leído, no te ha caído el 20, o es duda, pídele a Dios. Pero puede ser más grave, puede ser un asunto de necedad, insistir en el error, o puede ser simplemente rebeldía. Y eso es grave. Porque cuando entramos en una condición de rebelde, entonces ya no tenemos nada que hacer. Cuando Dios descubre rebeldía en nosotros, pareciera que Dios se hace a un lado, o al menos es lo que pasó aquí con Saúl. Dice, bueno, pues entonces Dios te desecha. Porque cuando alguien es rebelde, pareciera que entramos en un terreno donde ya hay de imposibilidad, donde yo no puedo hacer nada. Ya te di argumentos, ya te di conceptos, ya sabes que eso es bueno. Y no lo haces. ¿Qué sigue? De pronto como papás tenemos esa práctica de la insistencia. Cómete la sopa, cómete la sopa, cómete la sopa, cómete la sopa. La cuchara no funciona, convertimos la cuchara en avioncito. Y ahí viene el avioncito. Espérame. Esto es bueno. Esto es bueno y sano y te construye. Dios no convierte la cuchara en avioncito. Al menos yo no encuentro pasajes en la Biblia que me den a entender que Dios sea como nosotros. Ándale, sí, por favor, mira, yo sé que ya viste. No, de pronto es por aquí. Y Dios nos marca el camino. Porque eso sucede en el mundo de veras. En la familia, tal vez por amor o tal vez por consecuentar, hemos caído en esa práctica de insistir a los hijos. Pero si te vas al área laboral, en el área laboral el jefe no insiste. Vete a las maquiladoras y en el área laboral el supervisor, el gerente dice, para mañana los reportes a las 8. Y punto, para mañana el reporte está a las 8. Si el reporte no está a las 8, se despide. ¿Cómo no hay insistencia? Llegas con una factura y la factura se recibe los viernes de 2 a 4. Nos queda clarísimo que la factura se recibe los viernes de 2 a 4. No llegamos el jueves, no llegamos el sábado, de 2 a 4. El cheque se entrega los sábados a las 3. El sábado a las 3. ¿Por qué ahí no hay necedad? Porque ahí no hay rebeldía. No, si me va a pagar el... No, espérame, como usted diga y cuando usted diga. Pero con lo que tiene que ver con la palabra de Dios, si entramos en esa dinámica del sí, pero no. Sabemos hacer las cosas.
A lo mejor el asunto es que nos aplanamos donde creemos que nos podemos aplanar. Y digo creemos porque no sé por qué tenemos la idea de que con Dios nos podemos aplanar. Libro de Pedro, capítulo 5, verso 5. Se los leo, no se los marqué ahorita. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Si hemos reconocido que hay alguna práctica, si hemos dicho, oye, es bueno reunirnos los martes, por citar un ejemplo, no tiene que ser así, porque es bueno, muy bien, es bueno, perfecto, vas a venir el próximo martes. No es imposición, es un ejemplo. Sí, pero no. Oye, ¿qué sucede? No estás convencido, muy bien, Dios va a crecer. Tiene duda, no hay problema, Dios no le ofende la duda, repito. Pero cuando ya sabes que algo es bueno, repito, cuando ya sabes que algo es bueno, que algo va a impactar tu vida, que algo va a transformar tu vida, que algo va a hacer crecer tu vida, que estás sembrando en buena tierra, la palabra de Dios es el ejemplo que da el Señor Jesús, es como una semilla que va a dar su fruto a su tiempo. No te desesperes, hoy tenemos la cultura del justo a tiempo. Si quieres una manzana vas al super 7, 24 horas del día y obtienes la manzana. No, espérame, esto es diferente, hay que sembrar la semillita y el árbol tiene que crecer y la manzana se puede tardar a lo mejor 3, 4 años, pero va a llegar. Y no va a llegar una y no te va a costar, va a ser algo que va a ser natural. Así es esto. Pero cuando descubres algo bueno y te echas para atrás, o no lo pones en práctica, entonces pudiera ser necedad, insistir en el error, pudiera ser rebeldía. Eso es grave, porque los rebeldes Dios los deja. Ya te dijo, no lo quieres hacer, es rebeldía, ¿no? O pudiera ser soberbia. Y al menos en esas áreas son áreas de tinieblas, y la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Si es bueno leer la Biblia, no, claro que es bueno. ¿La lees? No, o sea, es sí, pero no. Si es bueno hacer oraciones, no es empezar el día dedicándole 5 minutos, 3 minutos en los cuales te apartes y ores a Dios con humildad. Donde no es solo pedir, donde tiene que ver con comunicar con Dios, hablar con Dios. Pero no en el carro ahorita, en lo que el carro se calienta. Eso es un sí, pero no. Sí sé que la oración es buena, pero no. Hacer oración con mi esposa, tomarla de la mano a mi esposa y hacer oración juntos, porque delante de Dios somos uno, después de todo, eso dice la Biblia. Sí, pero no, es que mantenerme con una sola mujer, la Biblia dice, una sola mujer. Sí, pero no. El Señor Jesús fue claro en esa enseñanza, no insistió en esa enseñanza. No hay otro pasaje, algunas expresiones las vemos repetidas. Esa expresión de Mateo 5:37 no la encuentro yo en los evangelios. Sea pues vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque más de esto de mal procede. Si ya dijimos que algo es sí, nos mantenemos en el sí. Si ya identificamos que algo es no, nos mantenemos en el no. Más de eso dice la Biblia, de mal procede. Os animo a que nos mantengamos en el sí, en las cosas que son sí, y nos alejemos cuando hemos dicho que algo es no. Si hemos identificado, si Dios nos ha movido, si Dios nos ha revelado algo, no nos deleitemos. Es que se escucha bonito. Repito, Dios no tiene como propósito entretenernos. La palabra de Dios no tiene como propósito entretenernos, tiene como propósito transformarnos, transformar nuestra vida, nuestras prácticas. No el entretenernos. Del entretenimiento, hombre, hay mucho. Televisión, redes sociales, no sé, salir con los amigos. Pero entretenernos en la Biblia no es el propósito. Sí, es enseñarnos, y esa enseñanza ponerla en práctica. Sea pues vuestro hablar sí, sí o no, no. Gracias. Ahorita que mencionabas lo de la semilla y en el Evangelio,